El gusto, como todos los miércoles, de tener a Hernando Brienlini. Amigo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, ¡Qué Gustavo? ¿Todo fresquito, bien? eh! Y bueno, tenía que llegar, ¿viste? En algún Y momento tenía que claro. empezar el frío. Y sí, más o menos qué temperatura, porque te veo con campera y subida 11, hasta arriba. 11 grados. Epa, fresqueli. Sí, pero Madrid tiene una particularidad. El sol calienta mucho. Ah, bueno, Entonces, si el día está soleado, por ahí yo estoy con esta misma campera, pero abierta, porque claro. da el sol. Pero un día como hoy, que está completamente nublado, Ahí sí, mejor abrigate se siente. porque enseguida tenés frío. Claro. Pues frío muy seco. Es como, el clima de Madrid es como el clima mendocino. Mira, Es ahí muy está. parecido, seco, y cuando hace calor hace mucho calor, y cuando hace frío hace mucho frío. Lo sentís el frío Mira vos, mira. y el calor también. ¿Por dónde anduviste? Sé que estuviste en un lugar hermoso que nos vas a mostrar hoy. Bueno, siguiendo un poco la recorrida de Inglaterra Ujú. que estuve haciendo en las últimas semanas, vamos a pasar por un pueblito muy tradicional, muy pequeñito, pero que tiene muchísima historia. Se llama Stratford-upon-Avon, que por ahí en general a la mayoría de la gente no le diga nada, pero sí cuando uno nombra a su ciudadano ilustre, que es William Shakespeare. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ¿no? Todos querrían tener en su pueblo un ciudadano como él. Claro. Y la cuestión es que aquí fue donde no solo nació Shakespeare y se crió toda su infancia y los primeros años de su vida profesional, porque luego se mudó a Londres y vivió en la capital durante muchísimos años, sino que también aquí es donde está enterrado Shakespeare. Mira vos. Entonces, puedes imaginarte toda la ciudad, bueno, toda la ciudad es un pueblo, porque son 30.000 habitantes, y vive alrededor de la historia de Shakespeare. En todos los lugares donde uno va paseando es aquí Shakespeare hizo esto, aquí Claro. Shakespeare hizo lo otro, aquí Shakespeare hizo lo otro. Lo, en general, los lugares más interesantes para pasear por este pueblo, que es hermosísimo. Es casi como si fuera una casita de muñecas, Claro. muy chiquitito, muy lindo, con un río que es el río Avon, justamente que pasa por el pueblo, que hasta el río es chiquitito y lo acompaña, Claro. con cisnes nadando en el, Lo, en lo el bueno de estos río. lugares de Europa es que, por supuesto, el modernismo, algunas cosas ha cambiado, pero quizás estructuralmente no tanto, ¿no? La ciudad sigue No, siendo la ciudad donde vivió él. por eso es una casa de muñecas. Claro, Uno tiene esa imagen de sumergirse en el tiempo. Y lo hace hermosísimo para caminar yendo a ninguna parte, ¿no? Porque vas claro. viendo las casas, vas viendo las callecitas, los negocios chiquititos, y empezás a mirar uno y dice, bueno, este barcito es del año 1750, Qué mirás locura, este negocio y lo tienen familias qué desde locura. un cartel que dice de 1800, o sea, cosa que Y nosotros la por ahí no misma estamos tan familia, o sea, la acostumbrados. misma Sí, familia, sí, se fue heredando totalmente, de padres a hijos. totalmente. Entonces, nada, una forma muy linda de visitar el pueblo, hay pequeños catamaranes que hacen un paseo por el río Avon y van mostrando los principales atractivos que tiene el pueblo, pero aparte paseando entre parques. Es muy lindo, la verdad, la experiencia de hacerlo en barco, porque incluso tiene los doques y las dársenas de madera antiguas que se utilizaban para ir nivelando el puerto con las distintas alturas que tiene el río, y es muy lindo para hacerlo, para disfrutarlo cuando uno, o sea, se puede hacer tanto en verano como en invierno porque son catamaranes cerrados, con lo cual uno puede apreciar todo lo que ve sin morirse de frío, ¿no? Sí, sí. En temporadas como la Qué actual. hermoso es el Pero verde inglés de los pastos, ¿viste? sí, Es bellísimo. bueno, por esa cuestión de que siempre llueve, ¿no? Claro, Entonces, ese verde está todo el tiempo, invierno, verano, lo que sea, claro. está ahí. Sí, no solo eso, sino lo parquizado, los bosques y los parques que tiene este pueblo son hermosísimos y muy cuidado, muy apetecible para estar paseando, caminando o tirarte a mirar el cielo un rato y descansar junto al río en épocas donde se puede, ¿no?
Y acá, digo, para visitar como lugares atractivos, está la casa donde nació Shakespeare. Ajá. ¿Sí? El 23 de abril de 1564, su padre era un comerciante que fabricaba guantes y tenía una muy buena posición económica en ese momento, y eso le permitió enviarlo a Shakespeare al colegio, a que estudiara, porque no era una cuestión de educación para todos, sino que se educaba a quienes podían. Y está justamente todavía el predio donde estaba la escuela donde estudió Shakespeare. Incluso hay ciertos bancos de esa época Qué lindo. conservados. Y en esa época tenía una particularidad, porque se sentaban como en filas, ¿sí? Y en esas filas los de adelante le iban enseñando a los de atrás. Mira, Y el maestro le enseñaba a los primeros. Entonces, mira, cuando uno sabía, cuando tenía la capacidad de poder enseñarle al anterior, al nuevo, mira vos, lo claro, que había podido aprender. mira vos. No, te la Y regalo eso. ser el último, Sí, porque andás a ver No, cómo te bueno, llega la información. claro, pero el último era el más chico. claro, el Claro. más chiquito, O sea, claro. no es que era el último, no era el último en llegar. Era el de 6 años le enseña al de 5, el de 7 le enseña al de 6, y así iban pasando. Entonces uno Qué iba maravilla, aprendiendo cada vez más y le iba pudiendo transmitir a los siguientes, que a la siguiente camada vendría a ser, qué la, maravilla. la lección y en esos tiempos, y bastante bien parece que aprendió Shakespeare, ¿no? Dios mío, Porque claro. con con toda esa educación logró escribir Bien, los versos tan hermosos, ¿no? A ver, eh, de Anne Hathaway, sí, eh, claro. Grandes obras. también. Entonces, uno puede ir visitando cada una de estas casas, porque aparte cuando ingresa te sumergís en el tiempo, porque empezás a ver cómo era la vida de esos años, lo rústica que eran las casas y lo difícil Claro. también que era la vida en esos tiempos. Y Es muy linda obviamente, esta recorrida que estás haciendo, porque lógicamente lo decías al principio, ¿no? Quizás no está en el recorrido turístico tradicional cuando vas pocos días a Inglaterra. ujú, Acá no vas ahí, ¿no? Y te estás perdiendo algo lindo, realmente. sí, totalmente. O sea, lamentablemente cuando uno hace un viaje, si no es muy extenso o muy dedicado a un país, trata de ir a los puntos principales y obviamente Stratford-upon-Avon no está dentro de la agenda del turismo masivo. En general van mucho los amantes de Shakespeare, los que saben de Shakespeare y que van en Claro. busca de sus lugares, Algún ¿no? congreso en Pero particular que se debe no. haber ahí miles, ¿no? Congresos Sí, y no shakespearianos. solo eso, sino lo que tenés es, por ejemplo, está el Royal Shakespeare Theatre, Claro. donde funciona la Royal Shakespeare Company, que durante todo el año, en ese teatro que tiene 1040 lugares, eh, tienen programación de obras de Shakespeare. Perfecto. Y obviamente se hacen festivales de teatro Exacto. y todo eso. Entonces, en esa época, obviamente, el movimiento es muchísimo mayor y para el que quiere ir al lugar, al ambiente donde se produjo todo, es especial poder ir porque la verdad lo encontrás. O sea, Qué lindo. encontrás ese ambiente. O sea, sería muy raro ir a una ciudad donde querés ver donde el ambiente es Shakespeare y encontrarte, no sé, con mega edificios Exacto. de vidrio No tiene de sentido. 500 pisos y decís, bueno, está bien, acá nació Shakespeare, pero acá no Claro. hay nada Que me lleve a que me ese haga mundo. sentir eso, Que ¿no? me lleve a ese mundo. Y acá lo tenés, incluso la iglesia, ¿sí? La iglesia de la Trinidad, ¿Dónde están los restos donde de él? están Claro. enterrados. ¿Dónde están los restos de él? Exacto, está enterrado él, está enterrada también su esposa, y también está enterrada su hija Susan, junto al otro en la parte trasera de la iglesia. Particularidad de Shakespeare, nació y murió el mismo día, el 23 de abril, solo que de 1616. Y nada, este pueblo es muy lindo para, para pasear, para ir a Ujú. disfrutarlo. Incluso hay muchísimos hoteles chiquititos, más grandes, medianos, donde uno puede pasar y quedarse si, por ejemplo, uno quiere hacer, no sé, quiere ir a ver una obra de Shakespeare Claro, en, exacto. en el teatro,
necesitas más tiempo, Sí, por porque supuesto. obviamente la recorrida para ir y volver de Londres, que son unas 3 horas en tren y de vuelta el mismo día, es más complicado. Entonces uno puede pasar, comer en los pequeños restaurancitos tradicionales que tiene el pueblo y pasar una velada totalmente distinta, ¿no? A lo que uno está acostumbrado tradicionalmente en el turismo, que la gente va más a Oxford, a Cambridge, Claro. cuando, cuando decide hacer algo más que Londres, ¿no? O incluso Liverpool para ¿Mm? los Beatles maníacos, ¿no? Exacto, exacto. Que tienen esa posibilidad de hacer otro destino que no sea la capital. Esta es una alternativa que Que va a vale la sorprender pena. a muchísimos. Realmente es uno de los pueblos que a mí más me gustó Mira. del interior de Inglaterra. Está muy cerca de Birmingham, Ujú. la segunda ciudad más grande del Reino Unido. Y entonces es lindo. La verdad, Ujú. yo se lo recomiendo a todo aquel que tenga un poco más de tiempo que solo el que le dedica a Londres Ujú. para ir a conocerlo. Amigo, hermoso lugar, ¿eh? Realmente gracias por esta recorrida. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. Abrazo gigante, ¿eh? El cierre de esta transmisión auspiciado por la siguiente empresa. Ya venimos. Bueno, ya vamos me estaba haciendo señas, no le entendí. Qué lindo, ¿eh? Es como se ve las imágenes que nos Qué manda hermoso. Hernán Dobri con bien esos verdes que bien explicaban que se da por las lluvias, ¿no? El verde de los El pastos. verde permanente, claro, que te cambia Ujú. tanto, que te cambia tanto la cabeza. Bueno, Ahora sí, ahora sí. con este cierre y ya seguimos en la trinchera, dale.